federaciones olímpicas, la media de licencias federativas es del 23% actualmente. De ese 23% hay algunas federaciones que están por arriba y hay otras federaciones que están por debajo. La más representativa es la Federación de Voleibol, que el 75% de las licencias federativas de voleibol son de mujeres. Si nos vamos al baloncesto, el 34% son licencias federativas de mujeres en baloncesto. Y el 34% esto ha subido, de golf, que bueno, os puede resultar indiferente, bueno, pero la escalada deportiva, el 34% de las licencias son de mujeres. Y subiendo, la escalada deportiva, en la última estadística del Consejo que se ha hecho ahora justo después de los Juegos de Tokio, es lo que más está subiendo. De hecho, hay lista de espera en los rocódromos, gracias a la medalla olímpica del deporte. Atletismo, el 45%, que es bastante equitativo. Y si nos vamos a la natación y consideramos la natación solo como mariposa espalda braza crawl nadado en piscina, es el 38%. Si lo vemos por especialidades, el 99% sería de natación artística, el 22% de waterpolo, el 52% de saltos y el 45% sería de natación máster. Y además en la natación máster se cumple otra característica del deporte en la mujer, y es que más del 60% de ese 45% son mujeres mayores de 45 años, que es algo importante a tener en cuenta y que las casas comerciales ya se han dado cuenta y están atacando como locas a ese segmento de edad. De tal manera que la Federación de Natación, sin quitar la natación artística, sería un 45% y quitando la natación artística como factor corrector sería un 41%. Si tenéis curiosidad por algunas otras, halterofilia un 30%, balonmano un 36%, fútbol, que parece que solo existe fútbol femenino ahora, el 6,5%. Ha mejorado, ¿eh? Hace 5 años era el 2%, ha mejorado. Karate el 31%, rugby el 15%, salvamento y socorrismo el 39%, tenis el 28%, y como las mujeres tienen bastante más sentido común que los hombres, la caza el 0,5%, que es la federación que tiene menos licencias federativas de mujeres. Si nos vamos a otro ámbito que no es el deportivo de competición, en la carrera de la mujer de 2017 y 2018, que en el 2017 salieron a correr en Madrid 35.000 mujeres y en 2018 41.000 mujeres a correr, entre 40 y 59 años estaba el 50% de la participación. Es decir, que está claramente ese segmento es el que está resurgiendo, es el que está haciendo aumentar el deporte femenino, pero nos vamos a limitar a la parte deportiva de competición. ¿Qué es lo que diferencia el entrenamiento de hombres y mujeres? Fundamentalmente el ciclo menstrual. El ciclo menstrual hace que la mujer sea pulsátil y eso significa que tengo unas hormonas que son preponderantes durante una fase del ciclo que al desaparecer, al bajar estas a partir de la ovulación, hace que aparezcan otras hormonas que tienen funciones distintas. Como las hormonas son las que regulan muchas de las funciones del organismo, eso hace que, yo siempre hablo aquí en esta transparencia, hablo siempre de Julia, que era mi mujer, mi madre, y Julia del lunes a Julia del siguiente lunes por fuera es igual, alta, rubia, morena, regordeta, lo que sea, como queráis, es igual físicamente, pero por dentro puede ser muy distinta, y puede ser muy distinta en asimilación de un determinado tipo de cargas, en utilización de la grasa o el glucógeno para obtener la energía o en posibilidades de tener una lesión, ¿vale? Las fases de ciclo menstrual, por un lado estaría la fase de menstruación, que es la fase de sangrado, que aunque dura normalmente, en España la media es de 5 o 6 días, lo que normalmente tenemos en cuenta son los 3 primeros días, que son los días de peor rendimiento. Luego la fase folicular, que es donde se producen todas las hormonas, digamos, con características más anabolizantes, el 17-beta-estradiol, los estrógenos, etcétera. Después la fase de ovulación, que son 2 días, aunque en realidad son 36 horas, es decir, que hay que tener puntería. Y la fase lútea, que se caracteriza porque desciende el estrógeno y aumenta la progesterona, que tiene otras funciones distintas que veremos cómo va influyendo en el rendimiento. Y por último, hay algunos autores que hablan de una quinta fase, que es la fase premenstrual, que es por la que yo me metí en todo este follón, el síndrome premenstrual, os recuerdo. Bueno, como os he dicho, las hormonas lo que hacen es regular distintas funciones de distintas glándulas, de distintos órganos,
Y aquí lo que tenéis es un ciclo menstrual de 28 días, que podéis pensar, bueno, 28 días, pero no todas y no siempre. La media en España de 2016, de un estudio que salió en 2016 del Ministerio de Sanidad, nos decía que las mujeres españolas, el 82% aproximadamente, tenían ciclos regulares. No tienen por qué ser de 28 días, podían ser de 33, de 23, de 26, no tienen por qué ser de 28, pero ciclos regulares. Se considera ciclo regular cuando hay variaciones de más o menos un día en los distintos meses, y que de ese 80 y tantos por ciento, el 60%, 61% eran mujeres que tenían ciclos menstruales de 28 más o menos un día. O sea que más o menos nos ajustamos a ello. Hasta la ovulación lo que sube es el estrógeno, a partir de la ovulación desciende el estrógeno, aumenta la progesterona, y aquí arriba solo tenéis una variable que os he puesto corporal, que es la temperatura. Para que veáis cómo aumenta la temperatura corporal, a partir de la ovulación aumenta de 0,8 a 1,2 grados la temperatura corporal de la mujer. De tal manera que eso significa en pasivo. Si yo la pongo a hacer ejercicio y en calor, eso significa un aumento de temperatura corporal como de cerca de unos 2 grados. Pero yo a esa mujer que va a hacer la maratón en condiciones de calor y humedad, después de la ovulación le mantengo la misma estrategia de hidratación y de refrigeración que antes de la ovulación. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Es distinta la estrategia de hidratación. El problema de la regla es que está, como casi todo lo de la mujer, está muy ligada a la visión masculina. Y eso ha hecho que aparezcan diversos mitos y leyendas sobre la regla, y entonces pues en los pueblos primitivos se las consideraba sucias y se las apartaba de la tribu, no se las dejaba entrar en la iglesia, se las obligaba a lavarse, bien está, porque en aquella época no se lavaba nadie, por lo menos ellas se lavaban una vez al mes. En China, en los años 60, no 60 después de Cristo, 1960, a las mujeres que estaban menstruando se las prohibía ir a los campos de cultivo porque las sustancias que caían quemaban la cosecha. Y si entraban en algunas tiendas había que avisar al tendero y decírselo, porque salía una dependienta a limpiar por donde pasaba porque caían impurezas. 1960. En China, en 2008, en los Juegos de Pekín, no se vendían tampones salvo en la Villa Olímpica. Había mujeres chinas que se acercaban a la Villa Olímpica a pedir a las deportistas que les compraran tampones de dentro de la Villa Olímpica, porque no se vendían. Ahora no lo sé. Yo creo que tampoco, porque la cosa mejoró mientras estábamos ahí en los Juegos, pero yo creo que luego han vuelto a lo mismo. Si lo pensáis, es lógico. Si nosotros somos una tribu del siglo V, siglo VI, de la Edad Media, y vosotros que sois tíos fuertes, grandotes, os vais a pegar con los del edificio A y volvéis, y hemos ganado y estamos todos muy contentos porque hemos ganado, y me vais a permitir, como les conozco, y César, que es un tío fuerte y guapote, y Julián, que también es un tío fuerte, me vienen con una herida en el brazo y dentro de 3 días se me mueren porque no tengo cómo curarles. Y os tengo a vosotras, de pelos largos, que espontáneamente todos los meses sangráis sin que haya herida, os echo de la tribu porque no lo entiendo, y tenéis la desfachatez de curaros vosotras solas y volvéis curadas todos los meses. Hay que quemaros, sois brujas. Yo no lo entiendo eso. Pero bueno, si nos vamos al momento actual, todos los que estamos ligados con el mundo de la natación, en algún momento ha venido alguna madre y nos ha dicho aquello de, oye, que hoy mi hija no viene, susurrando, por supuesto. Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué? Porque le ha venido. ¿Qué ha venido el qué? ¿Su primo? ¿Quién ha venido? Hombre, no. Ahí cómo eres, que le ha venido la regla, hombre. ¿No? ¿Y? Pues que se le va a cortar, ¿el qué? Un pie en el gresite de la piscina, pero otra cosa. La sangre se va a la cabeza, no comas tomate. No sé qué le pasa al tomate con la regla, que es malísimo. Y la que más me gusta de todas es la de abajo, que si no la habéis oído vosotras que sois jóvenes, preguntarle a vuestra madre o a vuestra abuela. Si estás con la regla, no hagas mayonesa que se corta. No sé qué extraña enzima generáis que pasa a través de la mano al brazo de la batidora, baja y entonces corta la yema del huevo cuando hacen mayonesa, porque estás con la regla. Bueno, pues eso. Bueno, fuera de bromas, todo esto lo puso otra vez de moda, entre comillas, esta nadadora china, los Juegos Olímpicos de Río, en la foto de la izquierda,
sale de nadar el 4x100 libre, me parece que era, o el 4x200, no me acuerdo. Cuando ella se tiró, que era la cuarta relevista, el equipo chino iba en posición de podium, cuando llegó estaban fuera del podium. Y como veis sale ahí llorando, desencajada, todo el mundo pensaba que era pues porque precisamente ella había nadado mal y entonces habían perdido la medalla y todas esas cosas. Y 3 días después gana la medalla de bronce en la prueba de 100 espalda. Y le preguntan, bueno, ¿y esto por qué era esta diferencia? ¿Estabas nerviosa? Dice, no, es que el día del relevo era mi segundo día de regla, que es cuando peor estoy, no me movía y era imposible. Y hoy he podido ganar la medalla de bronce y si hubiera sido 4 días después, habría peleado por el oro. En varios TFGs, TFMs que he dirigido en los últimos años me he dedicado a hacer encuestas. En el de arriba a la izquierda, este es un TFM de aquí, con la europea, con el máster de nutrición. Son 109 mujeres que hacen deporte. Para rellenar la encuesta tenían que entrenar 7 horas semanales y tenían que competir, no valer a la carrera popular de no sé dónde, hay que competir, competición oficial. Menores de 32 años todas, -2, y -2 todas eran sin hijos, 2 tenían hijos. ¿Tu rendimiento es igual todos los días del ciclo? El 82%, no es igual. En otro, bueno, este es el mismo. ¿Notas diferencia en el rendimiento durante la menstruación? El 71%, sí. Y fuera de ella, también el 62%. Estos son más o menos la misma pregunta en otros trabajos. Este está hecho sobre deportistas del CAR, el de la izquierda, el de Moya del 18. El 66%, sí, noto diferencia. En el de arriba, a la derecha, está hecho con deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel. Ya sabéis que hay diferencia ahí. El 63%, sí, noto diferencia en mi rendimiento. ¿Y has notado durante la menstruación diferencia de rendimiento? Sí. ¿Y has notado fuera de la menstruación diferencia de rendimiento? Sí, el 72%. ¿Y haces algo? No. ¿Eres alérgico al gluten? Cada vez que comes pan te pones malísimo. Tienes que ir al baño con una diarrea que no te tienes en pie, pero sigues comiendo pan. Pues esto es lo mismo. Yo sé que rindo peor, sé que entreno mejor, sé que entreno peor. ¿Y haces algo? No. Es que es la regla. Es lo que me ha tocado, como soy mujer. Bueno, afortunadamente cada vez lo hemos meditado más y lo que sabemos en general, y para que veáis que no son cosas... Voy a poner estudios modernos, pero para que veáis que esto ya se lleva viendo desde hace mucho tiempo. En el 76 ya se sabía que las fondistas perdían fuerza y velocidad los días de la menstruación, que las nadadoras perdían velocidad los días de la menstruación, que durante la regla en general disminuye el rendimiento, y son estudios del 76, pero hay uno mejor. Hay uno del año 62, 1962, en el que al equipo olímpico húngaro femenino, a todas, son todas, porque poneros, Hungría, país del telón de acero, la que no hace el estudio se la mata prácticamente. Dictadura completa, es decir, todas. Si alguno no la conocéis, esa es Maripaz Corominas, que fue la primera finalista española en los Juegos Olímpicos en México 68. En el 62, sobre el equipo olímpico húngaro, el 30% empeoraba su rendimiento durante los días de la regla, donde menos efecto se notaba era en velocistas y en deportes de equipo, que me salgo de la pantalla. Y, en general, había peores resultados en los días de preregla y primeros días de regla. En los Juegos Olímpicos de Tokio, los que sois más mayores sabéis que ya hubo unos Juegos Olímpicos en Tokio en el año 64. A las mujeres, esto es una foto de la final de 1500 de atletismo de los Juegos de Tokio. El 17% de las mujeres encuestadas en aquellos Juegos Olímpicos decía que su rendimiento empeoraba, que el 32% no estaba al 100%, que estaban, bueno, con cierta debilidad, y el 28% variable. ¿Qué es eso de variable? Pues lo de la China, la final sin, la eliminatoria con, etc. En el 63 el equipo olímpico sueco de natación, el 50% empeoraba. Ahora estamos todos como locos en entrenar la musculatura respiratoria, porque mejora el rendimiento. Lo cual, eso, yo me imagino que alguno ahora cuando lo diga pensará algo malo de mí, pero lo de la musculatura respiratoria está muy bien,
pero si estás en tu límite, ¿sí? Si tú estás entrenando la maratón para intentar bajar de 4 horas 15, dedícate a entrenar y a hacer series. Y cuando estés pensando en bajar de 2 horas 30, empezamos a afinar en la musculatura respiratoria, si los hidratos de carbono tienen que ser a las 5:30 de la tarde, o si en lo otro no sé qué. Pero no mates moscas a cañonazos, y lo que hay que hacer es entrenar, hacer series, sufrir, sudar y punto pelota. No quieras ganar con la musculatura respiratoria por no hacer una serie más de 4.000, ¿vale? Pero eso es un problema mío de mi cabeza y entiendo que algunos no estéis de acuerdo. La de la izquierda. No se puede entrenar a ninguna mujer entre 16 y 26 años que presente 2 meses seguidos de pérdida de regla. No estáis jugando con su rendimiento deportivo, estáis jugando con su salud a futuro. Entre 16 y 26 años es donde se hace el pico de masa ósea, que es la cartilla de ahorro, de donde va a tirar para cuando a los 50 tenga la menopausia, desaparezca el estrógeno para mantener la densidad mineral ósea. Y entonces, cuando llega a los 68, como cuando entrenaba, perdía la regla 4 meses al año, porque entrenaba mucho y era muy responsable, y su entrenador no lo entendía, no te preocupes que esto les pasa a todas y en verano te viene otra vez, resulta que tiene osteoporosis con 70 años y no tenía que tenerla con 78. No estáis jugando con el rendimiento, estáis jugando con un problema de salud. Egoístamente a los entrenadores, además, las mujeres que presentan pérdida de regla, amenorrea como consecuencia de la carga de entrenamiento, yo me meto en carga de entrenamiento, porque también puede ser por mala alimentación, por estrés, por un problema de ovarios, eso que lo arregle el que lo tenga que arreglar, el psicólogo, el nutricionista o el ginecólogo, me da igual. Mi problema, mi negociado es la carga de entrenamiento. Si por demasiada carga de entrenamiento pierde la regla, tengo que entrenar menos, punto. Y si no, en el equipo nacional de atletismo sueco se hizo un estudio sobre el equipo junior en el año 2014 y se vio cómo el 60% de las lesiones óseas de esas deportistas se correspondían con deportistas que tenían pérdida de regla. Hay una atleta inglesa de 24 años que tiene osteoporosis en cuello de fémur con 24 años. Porque cuando tenía la regla, a los 14 se le retiró y entonces fue campeona de junior inglesa de cross, fue subcampeona de Europa junior de cross y yo era feliz porque todos los problemas que tienen estas de a mi alrededor yo no los tengo. Y con 20 años haciendo un volteo en la piscina, porque ya tenía una fractura de estrés en tibia, haciendo el volteo, impulsando en la pared, fractura de tibia. Revisión médica, osteoporosis en 2 cuellos de fémur, con 22 años, con 20 años. Ahora ha engordado, hace patinaje, sigue compitiendo en patinaje, pero tiene osteoporosis en cuello de fémur, con 24 años. Los que sois de triatlón antiguos, os acordaréis de Nuria Miró. Nuria Miró, corriendo la Copa del Rey en Palma de Mallorca, se rompió el cuello de fémur. Y se rompió el cuello de fémur porque corrió con una fractura de estrés y luego, posteriormente, al analizar el porqué, es que tenía osteoporosis en ese cuello de fémur. Y que no estamos hablando ya solo de los 60 y tantos años. Vale. ¿Qué es lo que sabemos que pasa en la fase premenstrual, los 2 días antes de la regla? Pues sabemos que hay aumento de metabolismo basal, por eso tenéis más hambre, la más hambre tonta. Cuando tenemos hambre de esa tonta nadie va picando peras, manzanas y fresas. Todo el mundo pues vamos picando patatas fritas, ganchitos y lo que pillamos por el medio. Retención de líquido por acumulación de sodio en los tejidos, pero tú le dices que tome la misma cantidad de sales y la misma cantidad de líquido para correr el triatlón o la maratón en esa situación. Y ya tiene ella sales por retención. Tendrás que cambiar la composición de las sales, porque si no, no le estás haciendo ningún favor. Disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos y además está hemodiluida. Y los cambios de carácter que son como consecuencia de esa bajada del estrógeno. Entonces lo que mejor que podéis hacer vosotros es pasar desapercibidos. Salir a las 8 de casa, volver a las 8 de la tarde, no preguntéis, no te pases el día preguntando qué te pasa, estás mala, tienes mala cara, te he hecho algo, te duele algo. Y sobre todo no digáis aquello de que ya estamos otra vez con las hormonas porque encima del grito te vas a llevar una bofetada. Entonces son 2 o 3 días, pero os sirve de entrenamiento luego para cuando llegue la menopausia, que son 4 o 5 años. Fase menstrual, pérdida de hierro de 18 a 24 miligramos de hierro diarios,
aumento de la frecuencia cardíaca en reposo de 10 a 12 pulsaciones, aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. Disminuye la frecuencia cardíaca submáxima, es decir, si yo tengo que correr a 5 el 1000 a 150 pulsaciones, si hoy voy a 150, voy a correr a 530. Si quiero ir a 5, tengo que ir a 160. Y además, normalmente los 3 primeros días de la regla no alcanzo la frecuencia cardíaca máxima. Así que la frecuencia cardíaca máxima, como en lactato, tiene lo mejor de cada familia. Aumento de la temperatura corporal y motilidad gástrica. Fijaros vosotros los problemas que tenemos en el Ironman con la diarrea de esfuerzo, como para que encima ella vaya con la regla y encima va a tener muchas más posibilidades de tener una diarrea de esfuerzo. Y a nadie le gusta acabar un Ironman o una maratón con diarrea de esfuerzo y al que viene detrás menos. Y lo que os he dicho de la frecuencia cardíaca de trabajo. Y además, lactato igual, disminuye la capacidad de recuperación inmediata. Es decir, de 180 a 120 tardo 1 minuto normalmente en pasar y ahora tardo 1 minuto y medio. Pero tú me dices que haga las series con la misma recuperación hoy. Tú me dices que siga descansando 30 segundos y no puedo y encima te enfadas. Bien, vamos a ir. ¿Qué estudios hay sobre diversas cualidades, sobre diversos aspectos fisiológicos? Consumo máximo de oxígeno. En estos 2 estudios se ve cómo los valores son menores en fase lútea y en menstrual, tanto valores pico como valores relativos. Son los mejores valores entre los días 3 y 11. Y alguno estará pensando, pero hay estudios que dicen todo lo contrario, que no pasa nada. El problema de los estudios que se han hecho con mujeres es que normalmente se han hecho a ojo. Vale, tú tuviste la regla tal, pues más o menos ahora estás en, venga, pues aquí. Mujeres que hagan deporte y entrenen, pues hasta ahora eran pocas, con lo cual los estudios, la muestra tampoco es son estudios muy heterogéneos, empiezan a homogeneizarse ahora. Frecuencia cardíaca, ¿qué sabemos de la regla del ciclo menstrual y de la frecuencia cardíaca? Pues sabemos que la frecuencia cardíaca en reposo es mayor en la fase lútea, por ejemplo, aumenta un poquito, y en los días de regla más. En jugadoras de balonmano se ha visto que la frecuencia cardíaca en reposo es mayor en fase menstrual, premenstrual y ovulatoria, o que en reposo y tras ejercicio es superior en la fase lútea, después de la ovulación, o que los valores más altos de frecuencia cardíaca submáxima se dan en fase premenstrual y ovulatoria, y que tiene incidencia sobre la frecuencia cardíaca. Vale, y sobre los valores ventilatorios también. Sabemos que en ejercicio al 55-80% del consumo máximo de oxígeno en la fase lútea, la frecuencia respiratoria es más alta en la fase lútea, respiras más veces. Luego la musculatura respiratoria se fatiga más. Sabemos que hay en estos dos mayor frecuencia respiratoria en fase lútea, que hay cambios ventilatorios al 80% del consumo máximo de oxígeno en fase lútea y fase menstrual, que hay mayor fuerza en la musculatura respiratoria en la fase folicular y menor volumen expiratorio en la fase lútea. Pero tú vas a hacerte una prueba de esfuerzo y no te preguntan. Y entonces haces la prueba de esfuerzo, la espirometría, y vuelves dentro de 3 meses y te dice, uy, has empeorado. No, es que tú no me preguntaste. Y cuando hice la espirometría hace 3 meses estaba en fase folicular y hoy estoy en fase lútea y tengo menos volumen expiratorio. Pero como no me preguntaste, no lo sabemos. En resistencia en general, jugadoras de balonmano, mejores recuperación en folicular y en fase lútea. Aquí ya vais a ver que hay algunas diferencias menos. En estudios máximos, es decir, pruebas de esfuerzo máxima, pruebas anaeróbicas, pruebas en las que haya que llegar al máximo del rendimiento aeróbico y hasta el agotamiento, mucho mejor en fase folicular. Pero si son esfuerzos constantes submáximos, mejor en fase lútea. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver, pero ya os lo adelanto. Porque en la fase folicular se utiliza mucho más el glucógeno como fuente de energía y en la fase lútea utilizan mucho más la grasa como fuente de energía. Por lo tanto, es difícil que yo en la fase lútea pueda alcanzar mi máximo rendimiento porque no voy a utilizar tanto el glucógeno, voy a ser más dependiente de la grasa como metabolismo. La economía de carrera, resistencia, economía de carrera al 80%, mejoró la economía en la fase folicular y empeora en la menstruación. Mayor rendimiento en fase folicular en general. Futbolistas, peor capacidad de resistencia y recuperación en fase lútea. Se pierde resistencia máxima y recuperación en fase lútea. Como todo esto os lo voy a pasar, no os preocupéis, que vais a tener todas las...
En anaeróbicos donde menos diferencias hay. En anaeróbicos donde menos diferencias hay. La única diferencia que hay en anaeróbico importante es que normalmente damos como intensidad anaeróbica ir al 90% de tu mejor rendimiento. Si yo a una mujer le planteo ir al 90%, como el metabolismo de la grasa en las mujeres está más activo que en los hombres, independientemente de la fase menstrual, está más activo y además lo activan a intensidades más altas que los hombres. Si yo les digo a un chico y a una chica que vayan al 90%, el chico va en anaeróbico, pero ella va en metabolismo mixto aeróbico-anaeróbico. Y cuando voy a hacer los test anaeróbicos, ella no mejora. Y me enfado con ella porque es que no quiere sufrir, porque no le gusta. No, es que tú eres un capullo que no la está entrenando adecuadamente. Porque tú a ella lo que le tienes que decir es que en ese entrenamiento anaeróbico ella tiene que ir al 95% para entrenar al mismo nivel anaeróbico que él, que va al 90%. Porque su capacidad de producción de lactato es menor, porque activa más el metabolismo de la grasa y además a intensidades más altas. Bueno, pues todo eso es el resumen de lo que viene ahí. Bien, y hay también diferencias en técnica. Sí, hay diferencias en técnica. En rendimiento neuromuscular se ha visto que hay un 10% de ganancia de fuerza en fase folicular, un 7% de pérdida en la fase de ovulación. En la fase folicular hay mejor contractilidad muscular y menor fatiga muscular. Hay mayor altura de salto en fase preovulatoria y ovulatoria. ¿Por qué? Porque se produce el 17-beta-estradiol y el 17-beta-estradiol es un potentísimo protector muscular que ayuda a recuperarte de los esfuerzos excéntricos y ayuda a mejorar la potencia de salto, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado porque en esos días es cuando es más fácil romper el cruzado anterior. Que no vamos a hablar hoy de eso, pero en mujeres que hacen deporte hay 8 veces más rotura de cruzado anterior en mujeres que en hombres. Por múltiples razones. Luego, como hay turno de preguntas, si queréis, hacemos incidencia sobre ello. En el excéntrico, mejor recuperación en fase folicular y menor aumento de creatinquinasa, que es la que mide el daño muscular. Mayores errores y peor estabilización del arma en esgrima en la fase de regla y ovulatoria. Yo estoy ahora con la Federación Olímpica de Tiro haciendo un estudio con mujeres, porque sabéis que cuando tiro con pistola hago este movimiento, subo un poquito y bajo. Y estabilizo el arma para poder disparar. Estamos viendo que hay diferencias en el temblor en los días de regla y en los días de no regla y por lo tanto la efectividad de tiro sería peor. Eso es lo que estamos viendo en el piloto. Ya, cuando empecemos el estudio ya veremos por dónde vamos. Que viene a corroborar esto del esgrima. Que está hecho sobre equilibrio y coordinación en acróbatas, se ve como en la fase ovulatoria hay un 45% más de errores que en la fase folicular. El equipo nacional de waterpolo ucraniano ya hizo en el 2007 un estudio sobre la efectividad de tiro a puerta en el penalti y en la recepción de pase, y empeoraban durante la fase de menstruación y ovulación, tanto la eficiencia de tiro en el penalti como la recepción de pase. Antes de que empezara todo esto de la pandemia, justo en diciembre, hicimos un piloto con el equipo nacional de baloncesto femenino, aquí en Madrid, con 4, para ver un poco. Conseguí engañarles y conseguí 4 para que vieran un poco Y ya se veía como en la fase de menstruación, las 4 que teníamos, empeoraba el tiro desde 6.25 y el tiro libre en eficiencia durante los días de regla. Vino todo esto, se tuvo que dejar de hacer y ahora ya no consigo engañarles. Pero bueno, yo sigo insistiendo. Efectos negativos sobre el equilibrio. En la motricidad fina, la motricidad gruesa también empeora. En natación artística se ha visto cómo aumenta la flexibilidad un 3,7% durante los días de regla. Y tú haces un test de cualidades físicas donde mides la flexibilidad pero no les preguntas en qué fase están. Y hoy que estoy con la regla tengo un 3,7% más de flexibilidad que dentro de 6 días. Y me vas a decir que he empeorado. O ¿cómo ha mejorado esta chica? No ha mejorado nada, es la misma. Está exactamente igual. Bien, metabolismo ya hemos dicho. Fase folicular, mucho más utilización de hidratos de carbono. Las mujeres que son insulinodependientes saben que utilizan una dosis de insulina distinta antes de la ovulación que después de la ovulación. Porque el índice insulínico cambia. Porque el metabolismo de la grasa y el metabolismo de los hidratos de carbono es distinto. Si nos vamos al entrenamiento de fuerza, ¿también hay influencia en el entrenamiento de fuerza? Sí.
Primero, las mujeres tienen que entrenar más fuerza, pero no porque sean más débiles ni historias de esas, sino porque tienen menos concentración de testosterona y menos masa muscular. Y si yo tengo un chaval que es un canijo, le pongo a entrenar más fuerza que a otro que según entra en la sala de musculación y ve las pesas de hipertrofia. Y sin embargo a ese le tengo que entrenar más porque es más canijo y no hipertrofia. Igual, pues esto es lo mismo. Tienen que entrenar normalmente más porque tienen menos masa muscular y tienen menos niveles de testosterona. Bueno, estudios sobre fuerza. Disminuye y la fatiga aumenta en fases menstrual, ovulatoria y lútea. Bueno, lo mismo que la resistencia. El estradiol, hemos dicho, 17-beta-estradiol, que es el principal estrógeno, es un potente protector del daño excéntrico y del trabajo excéntrico, ya lo hemos hablado antes. Aumento de fuerza a mitad de ciclo en un 11%, es decir, cerca de la ovulación. La carga excéntrica se recupera mejor durante la fase folicular, por el efecto este del 17-beta-estradiol. Sesiones de fuerza en la fase folicular. Fijaros qué bonito es este estudio. Yo cojo, bueno, yo no, lo cogió él, 8 mujeres que hacen entrenamiento de fuerza. Y las convenzo para que durante 8 semanas hagan 4 sesiones de fuerza a la semana, pero de regla a ovulación, fase folicular, solo voy a entrenar la pierna derecha. Y de ovulación a regla, fase lútea, solo voy a entrenar la pierna izquierda durante 8 semanas. Y al cabo de las 8 semanas, entrenando las piernas por separado, se ve que aquella pierna que entrenó en fase folicular es la que más mejora la fuerza máxima y más aumenta el diámetro de las fibras 2. Luego, algo tendrá que ver. Es la misma mujer con distinta pierna. Trabajo con mayor porcentaje de fuerza máxima, mayor resistencia a la fatiga en fase folicular. Y también es un clásico. Se coge a varias mujeres que hacen fuerza, ya entrenan fuerza. Esto es importante, porque si coges a mujeres que no entrenan fuerza, se te puede ir por cualquier lado el estudio. Estas ya entrenaban fuerza. Se coge un grupo que hacen 5 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana, de fuerza máxima de piernas, de regla a ovulación, fase folicular. Unas 10 sesiones. Otro grupo de mujeres que hace lo mismo, pero de ovulación a regla, fase lútea. Y otro grupo de mujeres que hace lo que hacemos todos, 3 días a la semana, independientemente de todo lo demás. Como si se llamara Juan, ¿vale? Al cabo de 4 meses de entrenamiento, el único grupo que no mejoró la fuerza es el grupo que hacía la fuerza de ovulación a regla, la fase lútea. El segundo grupo que mejora es el de 3 días a la semana y el grupo que más mejora es el grupo que hace la fuerza de regla a ovulación. Es decir, con aquellas mujeres que quieren hacer fuerza por salud, por lo que razón que sea, pues te acabo de quitar 15 días de ir al gimnasio. Ya sé que no te gusta la fuerza, pero te acabo de quitar medio mes de ir al gimnasio. Aquellas mujeres que hacen deporte de rendimiento no pueden dejar de hacer fuerza, pero sí que tengo que concentrar las sesiones de desarrollo de fuerza en la fase folicular y las sesiones de mantenimiento en la fase lútea. O la fuerza-resistencia en fase lútea y la fuerza máxima en fase folicular. Porque no van a asimilar la fuerza máxima en la fase lútea. Este está hecho con fuerza de dinamómetro y se ve como la media de trabajo es mayor en la fase folicular, menor en la fase menstrual. La fatiga es mayor en fase menstrual seguida de la lútea y mucho menor en la fase folicular. Y la dinámica total es mucho mayor en la fase folicular. Velocidad. Y hay diferencias en velocidad también. Cuando se hizo los Juegos Olímpicos de Londres, se creó un grupo de investigación que investigaba sobre rendimiento deportivo. Y dentro de ese grupo se hizo un subgrupo que solo investigaba en mujeres. Se concentró al equipo olímpico de hockey hierba, rugby 7, balonmano y velocistas de atletismo. Y mediante determinación hormonal, es decir, nada de bolígrafo y echar cuentas, sino determinación hormonal, se determinaban las fases de ciclo menstrual y se les testaba en 5 de 30 metros lanzadas durante cada una de las fases de ciclo menstrual. Así que hay pocos errores. La velocidad mejora, es la línea negra en diagonal que va hacia abajo. Mejora la velocidad. Si en 5 meses de entrenamiento, 5 ciclos menstruales, no mejora la velocidad, no es un problema de ser mujer o lo que sea. Es un problema de que el entrenador no sabe, no tiene ni idea de entrenar velocidad. Mejora. ¿Dónde mejora más? En la fase ovulatoria.
¿Dónde mejora más después? En la fase preovulatoria, fase folicular, que además se observa una cosa importante en los velocistas. Mientras están entrenando los 3 primeros ciclos no mejora nada, pero en cuanto descansan los 2 últimos ciclos, fijaros cómo se mejora, cómo se iguala con la columna granate. No me importa todo eso. No me importa que saquéis la conclusión. No, lo que quiero que saquéis la conclusión es que la única fase que no mejora la velocidad es en la fase de menstruación, mejorando en las demás. En la única que no mejora es en la fase de menstruación. Si vosotras venís a entrenar hoy y tengo a una de vosotras que tenemos una sesión de velocidad y me dice, me ha venido la red, no hagas velocidad, si no la vas a asimilar. Te espero dentro de 5 o 6 días, pero hoy no hacemos velocidad. Y estas entrenan, estas son equipo olímpico. Bien, entonces, viendo la aplicación un poco práctica de todo esto, la mujer tiene que tener más carga que el hombre en general, carga aeróbica, volumen, intensidad, etc. El volumen aeróbico tiene que ser mayor, porque el corazón es más pequeño y entonces necesita un poco más de estímulo y también hemos visto que prepondera el metabolismo de la grasa. La intensidad anaeróbica tiene que ser mayor. La planificación debe tener en cuenta el ciclo menstrual. La suplementación ergogénica debe de ser específica. Fijaros bien en esto, porque esto ya no es solo de deporte. Hay estudios ya que se están haciendo con ibuprofeno y paracetamol, donde se ve que las dosis que están viniendo en los prospectos no son las que necesitan las mujeres. Porque cuando se hace un estudio clínico no se separa hombres y mujeres, se hace la media. Y resulta que la media es la media, pero para las mujeres no vale esa dosis. La vacuna del COVID, que se ha hecho con tantas prisas y afortunadamente se ha hecho así, como no ha tenido en cuenta el ciclo menstrual, ahora hay mujeres vacunadas que están teniendo muchos problemas de ciclo menstrual, de desarreglo de ciclo menstrual, de alargado, de mayor sangrado, de que yo era regular y ahora ya no soy regular. ¿Por qué? Pues porque no se ha tenido en cuenta. Ya se empiezan a hacer estudios específicos en medicamentos en mujeres para ver si las dosis son las adecuadas para ellas, porque son distintas. Pues lo mismo pasa con el entrenamiento, con las ayudas ergogénicas. De todas maneras, las ayudas ergogénicas no os hagáis líos, lo único que vale está prohibido y los demás ponemos parchecitos. Ya hemos dicho, la mujer tiene tendencia a tener lesiones específicas que deben prevenirse. Rotura de cruzado anterior, es mucho más fácil que tengan una fascitis plantar, es mucho más fácil que tengan una distensión del ligamento lateral externo del tobillo, en las distintas fases del ciclo menstrual, pero no me da tiempo a todo. Resumiendo, todo esto es lo que hemos ido diciendo. Mujeres son distintas a los hombres, no significa hacer menos, hay que hacer más volumen, más fuerza. Yo no quiero que hagáis como yo y os volváis locos. Yo estuve 3 años planificando a Ana según su ciclo menstrual. Lo tenía fácil, porque sus ciclos menstruales, desde que yo la conozco en el 99, son de 23 días. Sin falta ninguna, 23, 23, 23, 23, 24, ¿no? Pero 23. Y al cabo de los 2 años me di cuenta que, primero, yo me estaba volviendo loco y ella se estaba obsesionando. Con lo cual, mi recomendación sería, chico, tenlo en cuenta. Que no pasa nada porque hoy venga Susana y me diga que tiene la regla y no entrene. Que no pierde el mundo, no pasa nada. Que entrene más dentro de 6 días, que va a poder con eso y con mucho más. Pero que lo tengáis en cuenta, que influye, que tengáis en cuenta que hay que colocar las cargas en determinados momentos que no hay que tenerlo en cuenta en ellos. Fase de regla, aumentar el descanso, bajar el volumen, disminuir la intensidad. No hagáis flexibilidad durante los días de regla, si ya la tienen, y no vais a mejorar nada, pues dejarlas en paz, que descansen 15 minutos más. Esfuerzos intensos en la fase folicular. Trabajos submáximos de larga duración, fase lútea. Trabajos excéntricos, potencia de salto, potencia máxima en días anteriores a la ovulación. No hacer ejercicios nuevos de técnica en fase menstrual y ovulatoria, por aquello que hemos dicho que empeora la técnica. Encima no le vas a enseñar un ejercicio nuevo de técnica, cuando no puede hacer bien los que ya conoce como para hacer encima asimilar uno nuevo. Pues no lo hagas, espérate 3 días. Menos volumen. Mirad, esto es una tanda de natación. 15 de 200 con 20 segundos a 160. Y una de vosotras me viene hoy y me dice, oye, que me ha venido la regla, estoy fatal, voy a nadar un poco suave y me voy, ¿vale, no? Digo, no vale.
Aquí las cosas gratis no son. Empezamos a calentar y vemos cómo vas. Y si vas medio bien, pues chica, hoy toca entrenamiento de sufrimiento, hoy toca entrenamiento de la voluntad, que eso en el entrenamiento de resistencia, que me imagino que muchos hacéis, sabéis que hay muchos entrenamientos que no son fisiológicos, son son de voluntad. Hoy toca sufrir, como me va a tocar sufrir cuando corra la maratón, pues hoy te toca. Entonces hace la primera, yo veo que no va bien, que va a 150, 155 pegándose con el agua, hundida, tal, pero lo hace y hace las 15. Bien. Tengo otra que viene y ya le veo la primera y resulta que en la primera lleva 140 pulsaciones la pobrecita y no se mueve. Con lo cual a esta ya le digo, pues mira, vete ahí a la calle 3, haces 600 suave y te vas, no te preocupes. Tengo otra que como llevo con vosotras ya 4 o 5 años, yo os conozco, según la veo entrar por la puerta de la piscina, digo, uy, qué día, hoy estoy fatal, vale, vete allí, haz 300 suave, 600 y te vas. Bien. Y tengo otra que como sé todo lo que pasa, se lo adapto, le digo, vale, hoy estás más cansada, no hagas 15, haz 10. Recuperas peor. Acordaros, dijimos que de 180 a 120 se pasaba más lento. No descanses 20, descansa 45. Y no vayas a 160 que hoy no vas a llegar, vete a 150. Pero a esta y a las otras dos las espero dentro de 6 días, que no van a ser 15, van a ser 20 con 15 segundos y a 170. Que ahí en fase folicular van a aguantar todo. ¿Vale? Y teniendo en cuenta todo esto, yo le pregunto a los señores, a las chicas que hacen deporte, y digo, ¿y tu entrenador? ¿Lo tiene en cuenta todo esto? No, ni me pregunta el 91%. Nos quedan más cosas. Nos queda los anticonceptivos. ¿Cómo influyen en el rendimiento? Porque influyen. No es la panacea los anticonceptivos. Y además es diferente tomar pastilla trifásica, bifásica, monofásica, anillo con descarga, con anillo vaginal, utilizar DIU con descarga hormonal o utilizar un implante. Es completamente distinto los efectos secundarios deportivos. Nos queda el embarazo. Las mujeres se embarazan porque quieren, pero quieren seguir compitiendo. Y además hay algunas que encima son campeonas olímpicas y vuelven a quedar campeonas olímpicas dentro de 4 años. Pero eso solo se hace si se programa el embarazo. No te quedas embarazada cuando tú quieres. Tú acabas los Juegos Olímpicos y dices, me quiero quedar embarazada. Y te reúnes con tu gine, tu médico, tu entrenador y tu pareja y dices, ¿cuándo? Pues chicos, si los Juegos han acabado en agosto, entre septiembre y noviembre te tienes que quedar embarazada. Porque luego las fases de reentrenamiento y demás tienen que cumplirse para que tú llegues a los siguientes Juegos Olímpicos a ser campeona olímpica. Y si eso se retrasa, no llegas. Eso se programa, no se decide en el momento. Lesiones, ya hemos hablado de ello. Suelo pélvico, no puedes entrenar a una mujer, sea el deporte que sea, sin trabajar de manera específica su suelo pélvico, porque los problemas que va a tener de salud durante y después son enormes. No se puede trabajar a una mujer sin trabajar su suelo pélvico. Y luego está toda la parte de menopausia, que eso también es otra historia. Todo eso nos queda. Así que ya me podéis invitar durante años. Bien. Y aquellas que os acordáis que la mandaba a la calle 3 a nadar suave porque no se movía hoy, porque iba a 140. Me viene el siguiente mes, esto para que veáis lo divertido que es entrenar mujeres. Es complejo, pero es divertido. Viene el siguiente mes con la regla y ya como se lo sabe me lo dice ella. Dice, bueno, yo me voy a nadar suave ahí, ¿vale? Que estoy con la regla, hoy estoy fatal. No, aquí, vamos a probar, a ver. Pruebas y hoy es la que se pega con el agua, la que va a 150 ahí pegándose con el agua, ¿vale? Viene el segundo mes y entrena. Viene el tercer mes y entrena. Y entonces yo tengo la mala idea de decirle, ven, que vamos a hablar tú y yo. ¿Te das cuenta cómo esto de la regla es una tontería? ¿Tú te das cuenta que llevas 3 meses entrenando sin problema? Hombre, te cuesta un poquito, pero que es lógico que te cueste, ¿verdad? Pero estás entrenando. Aquel día es que te sentó algo mal que comiste o que no descansaste bien o lo que sea, pero esto de la regla, ¿te das cuenta que es una tontería? Ya. Y viene el quinto mes y vuelve a no entrenar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ovule el ovario derecho que el ovario izquierdo. Los síntomas son distintos, los efectos son distintos y además no tienen la elegancia de ser alternativos. No es izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser derecho, 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 izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, derecho, 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 izquierdo. No hay. Y tienen efectos distintos. Y vosotras, hay veces que lo notáis. Porque os duele más, estáis más así.
es el otro, el ovario chungo. Y si os preguntáis si esto solo es una locura del deporte, buscando e investigando me he encontrado con 2 tesis doctorales, no de deporte, donde se demuestra que las cantantes de ópera cambian la forma de calentamiento de la voz los días de regla que los días de no regla, porque cambia el tono de la voz, cambia la colocación de la voz, cambia la longitud de la cuerda vocal y por lo tanto no llego a los agudos o no llego a los graves. Y las cantadoras de flamenco cambian el repertorio los días de regla, porque no son capaces de transmitir la emoción con la voz como en los días de no regla. O sea que no es solo una locura de los del deporte. Bueno, yo creo que más o menos os queda claro. Ahí tenéis mi correo electrónico si queréis más preguntas, el Twitter y el Instagram si me queréis seguir. Si me vais a seguir porque pensáis que pongo todos los días cosas y además cosas muy sesudas, no me sigáis. Porque puedo estar 3 meses sin poner absolutamente nada y hay algunos que se mandan de baja y me echan la bronca. Me voy porque no pones nada. Y yo, ya, pero es que esto no es mi vida. Yo lo veo todos los días y hay veces que pongo durante una semana cosas y hay 3 meses que estoy sin poner nada. Pero, o sea, que si me vais a seguir por eso, no me sigáis. Gacela es una aplicación que he desarrollado con un agente para poner entrenamientos a las mujeres de carrera en función del ciclo menstrual. Tú metes allí tu primer día y en función de las fases del ciclo te va poniendo los entrenamientos de carrera y de fuerza. Y nada más, no sé si me he alargado, si me he acortado, no creo que me haya alargado porque creo que no me ha echado la bronca, aunque estoy nervioso. Y siempre me gusta acabar con esta. Que seáis muy felices. ¿Funciona? Sí. Vale, una cosita. Como Alberto no se podrá quedar luego a la mesa redonda final, aprovechamos estos momentos para el que quiera hacerle alguna pregunta. Entonces, quien quiera hacerle alguna pregunta me lo dice, le paso el micrófono. De todas maneras, si esta tarde tenéis algo, yo estoy en la piscina allí. Desde las 3 hasta las 9 estoy en la piscina de aquí de la universidad. O sea, que estoy cerca. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Nicolás, vengo de Alicante, soy argentino. El tema de cuando tenés que hacer entrenamientos grupales, porque claro, con los hombres todo el tema es fácil, pero claro, a las chicas, a las mujeres le viene la regla, a uno le viene el día 3, a otra el 5, el 10. ¿Cómo haces para organizarte? Porque o le cobras el doble de cuota por el trabajo que tenés doble o ¿cómo lo haces? La naturaleza te viene a ayudar. Una de las cosas que hicieron ese grupo de investigación de los Juegos Olímpicos de Londres, que se llamaba One Dream, One Team, un sueño, un equipo. Lo que hicieron es ver si de verdad es verdad eso que los ciclos menstruales se sincronizan. Entonces lo que hicieron fue ver, cuando concentraron a todo el equipo olímpico femenino, en el primer mes de concentración, cuántas tenían. Se considera que el ciclo menstrual está sincronizado cuando tienen la regla las mujeres con una diferencia de 3 días, entre lunes y miércoles. Entonces, entre el primer mes de concentración, entre lunes y viernes, solo tenían la regla el 21%, el resto eran el siguiente lunes, y tal, ¿vale? Al cabo de 3 meses y medio de concentración, el 71% la tenían de lunes a viernes. Y de ese 71%, el 86% la tenían de lunes a miércoles. Los ciclos menstruales de las mujeres que hacen deporte juntas se sincronizan más rápidamente que las que conviven, porque en las que conviven también pasa. Y hay chicas que van a su piso de estudiante en septiembre y cada una va con la regla de su padre y su madre y cuando acaba el curso en junio están todas, en un par de días tienen todas la regla. ¿Por qué se sincronizan? La versión que más se tiene en cuenta es la de McClintock del año 71, que demostraba cómo los ciclos menstruales se sincronizan porque las mujeres los días de prerregla, los 2 días anteriores a la regla, generan una feromona que sincroniza los hipotálamos de las que tengo alrededor. De tal manera que si yo tengo que tenerla el lunes, esta el viernes y yo el miércoles, mi feromona es más potente, a esta me la traigo al martes y a esta me la traigo al miércoles. Y las 3 tenemos la regla en 24 horas. O sea, el equipo nacional de balonmano femenino hizo un estudio hace un año y se les daba, en las concentraciones se les agrupaba. Mientras más cerquita estés, mejor. Sí. Y además si haces deporte más porque esa feromona tiene más potencia. Venga, más. ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Os habéis aburrido?
Hola, muy buenas. ¿Qué hay? La pregunta es la siguiente. Ha visto que ante un mismo porcentaje de carga, los hombres, al parecer, somos más explosivos y las mujeres algo más resistentes. Por ejemplo, un 80% de la 1RM. Eso, en teoría, puede ser debido o a los diferentes tipos de hormonas, ¿no? O hay por ahí, porque he leído las dos versiones, puede ser que el músculo de las mujeres en porcentaje de fibra lenta tenga ligeramente un mayor porcentaje de fibra lenta o no. No, en cuanto a composición muscular de fibras de porcentaje es igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que las fibras de las mujeres necesitan más estímulo para conseguir el mismo potencial de trabajo que el de los hombres. Y hasta ahora, afortunadamente, hemos conseguido entrenarlas igual que a los hombres. Ahora hay que conseguir entrenarlas diferente. Mira, a mí hace 3 años, el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer, me invitó la Politécnica a dar una charla allí en el Paraninfo. Y me acuerdo que hubo muchas muchas no, 10 o 12 que me miraron muy mal, que casi me asesinan, porque yo empezaba la charla diciendo, es que yo no quiero que seáis iguales, yo quiero que seáis diferentes. Luego al acabar ya lo entendieron y me felicitaron, ¿no? Pero son diferentes y igual que no entrenas igual a un velocista que a un fondista, no puedes entrenar igual a una velocista mujer que a un velocista hombre. Y entonces es una cuestión de proporción de fibras, es la misma, pero necesitan más estímulo. Y colocar el estímulo como hemos visto. Si tú los estímulos los colocas siempre a destiempo, a partir de la ovulación, no va a haber adaptación de esas fibras, hay que colocarlos en la fase folicular. Muchas gracias. Nada. ¿Más? ¿Más preguntas? Solo una cosita. Yo he ido a una Copa del Mundo de triatlón con una mujer que pesaba el lunes 50 kilos y he llegado el domingo y pesaba 52 kilos 400. Eso no te pasa con un hombre. Hoy no puede rendir igual que podía rendir el lunes. Son cosas mínimas para que os deis cuenta, para que le quitéis un poco la parte de complejidad y veáis que de verdad hay cosas que hay que tener en cuenta. Y que normalmente no tenemos en cuenta. Yo el primero, no estoy... Claro. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. A vosotros.